Buenos días, mi nombre es Ricardo Ibáñez, bienvenidos a Ricardo's Time, un video podcast sobre objetivismo, la filosofía de Ayn Rand, que además enseña a comunicar las ideas subjetivistas de forma efectiva y persuasiva. El día de hoy tenemos como invitado a, ya lo conocerán, Juan Manuel Muñoz. Él es estudiante objetivista, físico teórico en fundamentos de la mecánica cuántica, matemática aplicada, complexity science e inteligencia artificial, y ahora está estudiando matemática financiera y economía. Trabajó también en investigación en la Universidad Complutense de Madrid en fundamentos de la cuántica. Bienvenido, Juanma. Gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por invitarme. Un placer. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de introducción a la epistemología objetivista, pero solo de manera general para brindar un marco de referencia a las personas que recién están conociendo el objetivismo y tengan una idea, entiendan por lo menos la esencia de qué trata esta rama tan importante que Ayn Rand trató, ¿no? Justamente. Así que vayamos directo al grano, empecemos de una vez. Cuéntanos, por favor, Juan, un poco, en primer lugar, qué es la epistemología y qué estudian, ¿no? Vale, buena pregunta porque es un punto de partida que muchas veces se da por sentado, pero es importante cuando hablamos de filosofía más abstracta. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, ¿de acuerdo? Estudia la cognición humana, el conocimiento. ¿Qué constituye conocimiento? Esa es la primera pregunta. ¿Qué constituye conocimiento? ¿Qué fuentes tiene el ser humano para adquirir conocimiento? ¿Y qué procedimientos puede seguir un ser humano para construir conocimiento válido sobre la realidad? La realidad, dentro de diferentes escuelas, pero en toda la epistemología se da por sentada hasta cierto punto, porque eso sería ya parte de la metafísica, que es una rama previa a la epistemología, y dada por sentada, como digo, la existencia de la realidad, se considera qué medios tiene el ser humano para aprender de ella y para elaborar conocimiento que luego le pueda guiar en su vida. Y esa guía sobre la vida, entre otras muchas cosas, porque está el conocimiento científico, técnico y demás, pero esencialmente la parte de la filosofía que dice cómo o que estudia cómo tenemos que utilizar el conocimiento de la realidad para guiar nuestra vida sería la ética. Entonces, la epistemología de esta manera actúa como puente entre la metafísica, que es el estudio de la naturaleza de la realidad en sí misma, y la ética, que es el estudio de las reglas que puede seguir el ser humano para guiar su vida de forma práctica. La epistemología queda en medio de estas dos, digamos un puente. Excelente. Ahora, Juanma, no sé cuánto tiempo, pero en general has estudiado y te interesa en sí la epistemología. Normalmente creo a las personas que estudian física, entre esas cosas tienen atracción hasta esta rama en específico, ¿no? Porque, Sí. ¿qué es lo que les atrae más que todo esta rama? Yo creo que muchas veces en física teórica es más una necesidad y muchos físicos no quieren admitirlo, pero desde luego la filosofía y en particular, obviamente, la epistemología tiene un papel predominante, juegan un papel y tienen influencia sobre las teorías científicas cuando uno se va a temas abstractos o a temas un poco fringe, ¿no? Como digamos el origen del universo o la estructura del espacio-tiempo, existe el espacio, existe el tiempo. Cuando uno toca estas ideas, pues inevitablemente tiene que hacer uso o tomar partido dentro de alguna escuela epistemológica y es imposible evitar hacer consideraciones epistemológicas. Entonces yo creo que muchas veces les atrae la necesidad porque se ven rodeados de cuestiones epistemológicas una vez que entran en este tipo de áreas. Claro, te comento porque estoy todavía también en proceso de aprendizaje, sobre todo en la epistemología, que me parece tal vez la rama un poco más compleja. Y bueno, por eso tenemos justamente a Juanma, que conoce mejor que yo definitivamente esta rama y nos va a poder brindar ahora el marco de referencia sobre la epistemología. Ya acabamos de ver un poco la definición de, del concepto epistemológico, para qué sirve la epistemología o qué estudia la epistemología. Ahora vayamos un poco en el contexto de la epistemología objetivista, ¿no?
¿Cómo empieza la filosofía objetivista? Y bueno, se diferencia al fin y al cabo de otras, otras teorías epistemológicas. Bueno, por una parte, algo que hace Ayn Rand y que no han hecho muchos otros filósofos a lo largo de la historia es plantear su teoría. En este caso estamos hablando de la epistemología, pero en general toda la filosofía objetivista está planteada con un espíritu práctico. ¿De acuerdo? Tradicionalmente los filósofos, pues desde los presocráticos hasta los filósofos modernos, normalmente elaboran filosofía muy académica y pensada para otros académicos. Entonces, digamos que para ellos la filosofía es una especie de debate sobre grandes cuestiones sobre la existencia, pero un debate que se mantiene de forma cerrada, digamos, dentro de una esfera de académicos interesados. Ayn Rand no adopta esta postura y sin ser pragmatista o utilitarista o intentar crear una teoría sin rigor, sin hacer eso, lo que sí hace es plantearla como una manera de guiar o de ayudar al ser humano a mejorar su vida. Entonces está pensada, está escrita, que está formulada y construida y planteada en su obra fundamental de la epistemología, que es Introducción a la epistemología objetivista, está planteada orientada a que el público general pueda entender cuáles son sus principios, cuáles son sus planteamientos y cómo pueden utilizar en el día a día la epistemología objetivista para mejorar su manera de aprender sobre la realidad, que como decíamos, al final es el concepto, o sea, es el objetivo último de la epistemología. Los filósofos más académicos tradicionalmente se han quedado perdidos en debates muy técnicos o muy abstractos y se han olvidado de que el propósito último de la epistemología es guiar al ser humano en su aprendizaje sobre la realidad. Entonces, yo creo que esta es una característica muy distintiva de la epistemología objetivista y luego, yendo un poco más a lo técnico, como hace gala el nombre de la filosofía objetivista, el principio del que parte Ayn Rand es la supremacía de la existencia sobre la consciencia. Entonces, la epistemología objetivista siempre prioriza los hechos de la realidad a la formación de los conceptos, algo que no han hecho ni por asomo todos los filósofos. El ejemplo más claro, por ejemplo, sería Platón, ¿no? Que consideraba que los conceptos eran la perfección inalcanzable, que solo tenía un reflejo parcial y distorsionado en el mundo físico y que llegaba metafórica o literalmente a decir que las ideas perfectas vivían en otro plano existencial al que ascendíamos a través del alma, ¿no? O sea, desde esa perspectiva en la que la consciencia o los conceptos, en este caso, tienen prioridad absoluta sobre la realidad material, la filosofía de Ayn Rand pone punto de partida a los hechos y a partir de ahí elabora una teoría. Excelente. Ahora, ¿cómo empieza la epistemología objetivista? ¿Tiene alguna precondición antes de poder entrar meramente en la epistemología para estudiarla? Sí, Ayn Rand lo que hace es dividir el proceso de cognición, o sea, de elaboración de conceptos e ideas, en tres etapas, ¿vale? Primero está una etapa de sensación, en la cual recibimos datos en crudo, digamos, a partir de los sentidos, que son nuestra relación última con la realidad, la única forma que tenemos de recibir información sobre los hechos que tienen lugar. Esta es una etapa, por supuesto, automática, porque nuestros sentidos no pueden decidir si funcionan o no. Nosotros podemos cerrar voluntariamente los ojos, pero los ojos no pueden dejar de ver a voluntad. Los ojos están recibiendo luz cada vez que se abren los párpados y esa luz se procesa y pasa al cerebro automáticamente. Nosotros no tenemos ninguna decisión en lo que ocurre ahí. ¿De acuerdo? Después está una etapa de percepción en la cual automáticamente, inconscientemente, construimos unidades que recogen diversas sensaciones. Un ejemplo de esto sería una silla, por ejemplo. Nosotros, antes de generar el concepto de silla, lo que hacemos es aunar o integrar diversas sensaciones. El tacto de la silla, incluso su olor, su color, el ruido que hace, si es dura, si pesa,
si se mueve, si no se mueve, si es articulada. Todo este tipo de sensaciones, que algo se mueva, que no se mueva, que sea duro, que sea pesado, que sea áspero, suave, de un color, de otro, un olor, otro. Todas estas sensaciones se recogen y automáticamente también, esta es una etapa automática según Ayn Rand, se genera una entidad mental para una silla concreta, aquella que estamos percibiendo en ese momento. ¿De acuerdo? Ayn Rand, la traducción que se podría es, se podría hablar de perceptos. Un percepto sería una de estas unidades mentales preconceptuales, pero postsensoriales. ¿De acuerdo? Es una integración de varias sensaciones que no llega a ser un concepto porque está ligado a la percepción, a las sensaciones concretas en ese momento. Yo estoy viendo una silla y esa silla es la que estoy percibiendo. La percibo como una entidad, pero no tengo el concepto de silla porque estoy ligado todavía, antes de construir el concepto, estoy ligado al concepto, al objeto físico que tengo delante de mí. Una puntualización importante aquí es que he estado hablando de entidades físicas, pero en teoría, bueno, en teoría no, y en la práctica no tiene por qué considerarse así. Una sombra, por ejemplo, puede ser un percepto, una entidad automáticamente generada a partir de sensaciones, en este caso por contraste entre una zona de más y menos luminosidad, y evidentemente una sombra no tiene una entidad física, uno no puede atrapar una sombra, es una región del espacio en la cual hay una determinada característica que además es comparativa con el espacio que la rodea, es decir, que haya menos luminosidad en esa zona que en las zonas colindantes. Eso es una sombra. No es una entidad física, pero nosotros percibimos una sombra y la elaboramos, en este caso a través del sentido de la vista únicamente, pero la elaboramos como una unidad mental de forma automática. No tenemos decisión sobre si percibir una sombra o no percibirla. ¿De acuerdo? Y la tercera etapa, que ya es la propiamente dicha de formación de conceptos, esta sí es una etapa voluntaria y es la etapa en la que tomamos percepciones de la realidad y las abstraemos para generar conceptos a partir de ellas. Y digamos, esta sería la teoría de conceptos propiamente dicha de Ayn Rand, pero las precondiciones, como dices, serían las sensaciones y las percepciones, que son dos etapas que ocurren automática e inconscientemente y que son previas a la formación de conceptos. Excelente. Ahora, tú has dicho, sí, bueno, varias cosas ahí, ¿no? Una que resalto es de que los existentes no necesariamente tienen que tener algo, una entidad física, ¿no? Pueden ser también conceptos, entre otras cosas. Porque un concepto como tal no existe físicamente, pero es un existente, ¿correcto? Claro, un sentimiento, por ejemplo, por supuesto que existe, nosotros lo sentimos y muchas veces determinan parte de las acciones humanas, pero evidentemente no tiene una naturaleza física, o sea, mucho más allá de las hormonas o de los procesos neuroquímicos que puedan tener lugar, las sensaciones tienen un impacto sobre la vida humana, y, o sea, las sensaciones, perdón, las emociones tienen un impacto sobre la vida humana y no tienen una entidad física. Un ejemplo mucho más claro es el de una sombra. Excelente. Ahora, tú también has dicho de que, o bueno, lo que sostiene la mejor interpretación de la epistemología objetivista es, ¿cuál es la, crees tú, o si podrías definir la diferencia entre percepción o preceptos y sensaciones, tal vez para que la audiencia diferencie un poco mejor su diferenciación, ¿no? Vale, pues digamos que un percepto es una suma de sensaciones o un conjunto de sensaciones. Color marrón, tacto áspero, todo eso son sensaciones. Ahora, cuando nosotros recibimos diversas sensaciones por varios canales o por el mismo canal, en el caso de la sombra era todo por el canal visual, en el caso de la silla, del ejemplo de la silla, era por varios canales. Cada canal, digamos, es uno de los cinco sentidos. Ya sea de una vía o de la otra, si nosotros recibimos varias sensaciones de la realidad provenientes del mismo punto, inconscientemente recogemos todas ellas y generamos unidades mentales. Esas unidades mentales que recogen varias sensaciones individuales, que serían señales que podría captar un ordenador, esas
uniones de sensaciones son lo que se llaman perceptos o percepciones. La manera más clara de distinguirlo sería si hace falta inteligencia artificial o no para apreciar algo. Una inteligencia artificial puede simular la percepción de una entidad como de un gato, pero sin inteligencia artificial no podemos percibir un gato o simular la percepción de un gato a través de un ordenador. En cambio, con una cámara, con cualquier detector CCD o con un micrófono, o incluso existen otros mecanismos más sofisticados para simular otros sentidos, pero nosotros podemos detectar señales del exterior, en el caso más obvio sería una cámara, podemos detectar señales luminosas del exterior y simplemente recogerlas y almacenarlas digitalmente. Eso, sin la parte digital, es lo que hacen nuestros sentidos. Pero por mucho que un CCD pueda detectar luminosidad proveniente de la zona a la que estás apuntando, lo que no puede hacer es identificar qué hay ahí si no hay un ser humano interpretando la información visual o si no hay una inteligencia artificial que simule esto. Entonces, esta sería la diferencia entre sensaciones y percepciones. Excelente. Ahora, justamente el problema de la mayoría, si no todos los filósofos, es de que a la hora de desarrollar la epistemología o su teoría, es que muchas veces se invalidan la percepción o los sentidos como válidos, mejor dicho, ¿no? O sea, ya parten mal muchos desde ahí. Sí, Ayn Rand simplemente toma esto como un axioma, que los sentidos son válidos para percibir la realidad. Y no es que lo tome como axioma de la misma forma que lo hacen algunos otros autores, sino que justifica por qué tiene que ser un axioma. Porque Ayn Rand concibe un axioma Es como un aquella axioma, verdad sí. de la realidad que es incontestable por su propia definición, porque para poder contestarla, para poder rebatirla, para poder invalidarla, uno tendría que asumirla previamente. De manera que es absolutamente imposible pasar sin asumirlo. Entonces, por muchas vueltas que le den muchos filósofos, y Descartes, por ejemplo, era el más experto en esto, al final del día, si uno quiere invalidar las sensaciones, no le queda más remedio que asumir que las sensaciones son válidas. Sin asumir que las sensaciones son válidas y uno quiere ser consistente, no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera rebatir algo. De esta manera, esta es la razón por la que Ayn Rand considera que la validez de las sensaciones debe ser un axioma. Bueno, es un axioma porque no queda más remedio que asumirlo y por tanto no lo cuestiona porque no tiene sentido hacerlo. Muy bien, ahora, en el proceso de la razón cognitivo, ¿no? Se empieza haciendo un mapeo con los sentidos como válidos y después se llega a la formación de conceptos, ¿no? ¿Podrías especificar o detallar un poco más cómo se forma un concepto creo que pasa por un proceso de diferenciación e integración, entre otras cosas, ¿no? Bien, esencialmente para Ayn Rand la formación de conceptos y el refinamiento de conceptos, algo que es importante y mencionaré un poco después, son procesos iterativos y de ensayo y error. Es decir, cualquier prescripción para construir conceptos que no involucre aprender paulatinamente de la realidad, por definición es a priorístico y para Ayn Rand no tiene sentido porque lo primero son las sensaciones. De manera que, según Ayn Rand, no tiene sentido aspirar a una teoría de conceptos que de entrada, con mínima información disponible, nos permita generar conceptos inmutables que no requieran revisión o que no requieran elaboración futura. ¿Vale? Eso es un marco conceptual que es importante adoptar para entender su teoría. Después, ya yendo a cuestiones más concretas, para Ayn Rand la formación de conceptos, como digo, es un proceso voluntario, volitivo, y se realiza esencialmente por vía de eliminación de medidas. Ayn Rand hace una disquisición interesante sobre el concepto de medida. Esencialmente, medir es atribuirle valores concretos o especificaciones concretas para los atributos que pueda tener un existente.
Y una vez comprendida la naturaleza de las medidas, que por cierto no tienen del todo que ver con las medidas, digamos, científicas, o sea, no se trata solamente de coger una regla o un metro y medir el largo, el ancho y el alto de una mesa, no se trata solamente de eso, también existen medidas por ordenación, es decir, yo quiero más a mi madre que a un señor que pasa por la calle. Esto es una medida también comparativa y no requiere de valores específicos ni tampoco de procedimientos concretos que me permitan llegar a valores específicos. ¿Vale? Es una matización importante. Entonces, Ayn Rand habla de medidas en un sentido generalizado y después procede a crear su teoría de los conceptos como una teoría de omisión de medidas. Es decir, nosotros identificamos qué atributos son relevantes a la hora de comparar dos entidades reales o concebidas, es decir, o imaginarias, a la hora de comparar dos existentes, qué atributos son relevantes, que son comunes a ellas, pero que sus valores no son relevantes, ¿de acuerdo? Y omite todos aquellos atributos en los que difieran o que no tengan en común dos existentes, dos o más existentes, a la hora de recogerlos y constituir un concepto. Un concepto es una unidad mental en la cual nosotros hemos abstraído, por un lado, aquellos atributos que no son relevantes y que no tienen en común dos o más existentes. Y por otro lado, las medidas concretas sobre aquellos atributos que sí consideramos que tienen de relevantes en común entre dos o más existentes. De manera que, volviendo al ejemplo de la mesa, pueden tener distinto color, pero nosotros no consideramos eso relevante, pueden tener distinto número de patas, pues no lo consideramos relevante, el material tampoco, la altura tampoco, la utilidad tampoco, el lugar donde están tampoco, pero sí que sea una superficie más o menos plana, sobre la que podamos colocar cosas, que responda a esa necesidad funcional de depositar cosas sobre ella y mantenerlas ahí normalmente por un plazo no muy largo de tiempo. Todos esos son atributos relevantes, pero si te fijas, estamos continuamente omitiendo medidas. Está hecha de un material, pero nos da igual qué material. Tiene una altura, pero nos da igual qué altura. Tiene patas, pero nos da igual cuántas patas. Está en algún lugar, pero nos da igual en qué lugar está. Sirve para depositar cosas durante un tiempo, pero nos da igual cuánto tiempo. Tiene un área de superficie, puede ser más grande o más pequeña, pero nos da igual si es más grande o más pequeña. Cuando ¿No? dices nos da Entonces, igual, quiere decir esa parte cuando dice cualquier medida, o por qué sí, dices... es una expresión muy escueta de Ayn Rand en la que recoge esencialmente el núcleo de su teoría de conceptos. Y es que los concretos, que son aquellos ejemplos, aquellos existentes que responden a un determinado concepto, los concretos de ese concepto, los concretos deben tener alguna medida sobre un atributo, pero pueden tener cualquier medida sobre un atributo. Es decir, sabemos que una mesa tiene una determinada altura, pero no nos interesa qué altura tiene para determinar si es una mesa o no lo es. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Entonces, Ah, ok. Ayn Rand juega con el proceso de omisión de medidas y omisión de atributos irrelevantes y la recogida de atributos que sí son relevantes, pero siempre, como digo, omitiendo las medidas sobre esos atributos. ¿De acuerdo? En esencia, y además es una cosa muy descriptiva, porque si uno piensa en la forma en la que ha elaborado conceptos, realmente la teoría de Ayn Rand no es más que una descripción del proceso mental que estamos llevando a cabo a la hora de conceptualizar algo. Por eso es tan potente, porque realmente responde a nuestra naturaleza como seres humanos. Esa es la forma en la que nosotros aprendemos y lo que hace en su epistemología es describir eso, es decir, explicitar ese proceso y por otro lado ahondar en cuestiones más técnicas que ahora mismo no vienen a cuento. ¿Ves? Estamos omitiendo las medidas Sí, sobre... interesante lo que o sea, comentas tienen alguna porque... relevancia, pero no nos interesa. Mm. No, interesante lo que comentas porque leí que Ayn Rand en una entrevista le preguntaron cuánto demoró para poder desarrollar su concepto de teorías y le dijo que le tomó 10 minutos, si no mal recuerdo, en pensarlo,
pero que las implicaciones le tomó años, ¿no? No entiendo bien esa, o sea, yo no entendí bien qué implicación, o me cuesta pensar en las implicaciones que le tomó tantos años, pero como tú dices, ¿no? Como lo basó en el proceso cognitivo del ser humano, se puso a pensar, bueno, ella era, era una genia y lo pudo resolver rápidamente también, ¿me entiendes? Porque ningún filósofo realmente se basó la naturaleza del ser humano y en la realidad, ¿no? Sí, yo creo que es que de base el problema de otros filósofos es que ni siquiera dirigieron la mirada a esa cuestión, porque como digo, se centraban en debates muy académicos y cuestiones que poco o nada tenían que ver con la aplicación real de la teoría de conceptos al aprendizaje humano, y Ayn Rand dirigió su foco inmediatamente sobre ello y, como dices, pues sacó no más que el proceso de aprendizaje humano descrito por ella, pero es, en el fondo, no solamente, la epistemología no solamente está tratando de la realidad, también está tratando de la realidad como vista por un ser consciente que tiene unas determinadas características y una determinada naturaleza, es decir, se apoya también en la naturaleza humana para elaborar su teoría de los conceptos. Excelente. Ahora, supongo que todo esto vamos a hablar más adelante por, por qué son importantes y por qué sirven los conceptos en la vida humana, pero primero haciendo un mapeo. Entonces, primero vimos el tema de que sí, los sentidos necesitan ser válidos como precondición antes de entrar a la epistemología, a la teoría del conocimiento. Uh -huh. De ahí uno observa la realidad y forma conceptos. Y de ahí, ¿qué sigue? Sería usar la lógica, que es la herramienta de la razón, ¿correcto? El Bueno, uso de como la decía, lógica. sí, para elaborar razonamientos esencialmente es utilizar las reglas de la lógica para relacionar hechos o conceptos entre sí y poder obtener nuevo conocimiento que viene implicado o que viene, digamos, implícito pero no explícito en aquellos conceptos o ideas que teníamos previamente. Esa es la deducción lógica. Luego está la inducción lógica, que es, bueno, a partir de hechos de la realidad, la construcción de generalizaciones y leyes sobre el comportamiento de las entidades, en este caso sí, normalmente las entidades físicas, pero quería hacer también un apunte importante sobre la teoría de conceptos y tiene que ver con lo que dije antes sobre que era un proceso iterativo y en cierto modo de ensayo y error. Fíjate que hemos dicho que los conceptos se construyen omitiendo factores irrelevantes y subsumando factores relevantes, lo que ella llama denominador común conceptual, pero omitiendo las medidas sobre estos valores. ¿De acuerdo? La parte de omisión de medidas es sencilla, simplemente sabemos, como dice ella, que los atributos tienen alguna medida, pero nos da igual cuánto sea esa medida en concreto. Pero lo que no es trivial, lo que no es inmediato, es qué atributos debemos dejar a un lado y qué atributos debemos mantener. ¿De acuerdo? Entonces, con el tiempo, uno puede revisar conceptos que tenía formados previamente e irlos depurando mediante procesos de inclusión de determinados aspectos relevantes que antes no habíamos considerado. Y esto, por ejemplo, lleva a la idea de abstracción. Por ejemplo, si uno omite, por ejemplo, el lugar donde está una silla, pues se queda con el concepto de silla. Ahora, si empieza a tener en cuenta esto y considera que están alrededor de una mesa, esto le ayuda a construir el concepto de mueble o de mobiliario, ¿de acuerdo? Entonces, la inclusión de atributos que antes se consideraban irrelevantes permite ampliar la escala de determinados conceptos o la creación de conceptos de nivel más abstracto que recogen como concretos a conceptos de niveles menos abstractos. ¿De acuerdo? En esos sentidos en los que digo que es un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, también Ayn Rand hace mucho hincapié en la idea de que la definición de un concepto no es igual al concepto. ¿De acuerdo? Eso es importante. La definición de un concepto es un caption, ¿vale? Un resumen extremadamente breve, en una oración a ser posible, de las características más definitorias, es decir, de aquellas características que
siendo cierto que las tienen en común todos los concretos de un determinado concepto, son las que más permiten distinguirlo de todos aquellos existentes que no forman parte de ese concepto. Por tanto, estamos hablando de un problema diferente. No estamos hablando ahora de cuáles son los atributos que tienen en común todos los concretos que caen bajo un determinado concepto, sino de cuáles son aquellas características relevantes que tienen en común y que ayudan en mayor medida a distinguir esos concretos de otros que no pertenecen a ese concepto. ¿Vale? Por tanto, como ahí hay una distinción importante, Ayn Rand subraya que la definición de un concepto es importante porque permite, digamos, encapsular lo más definitorio, valga la redundancia, de un concepto para distinguirlo de los demás, pero un concepto en absoluto se limita a su definición. Luego hay muchas más características y hay muchísima más información que podemos tener al respecto. Por ejemplo, pensemos en cualquier concepto matemático, el concepto de función, el mismo concepto de número, por ejemplo. Nosotros podemos aspirar a tener una definición de número, pero evidentemente todo el conocimiento que tiene el ser humano sobre los números, que es parte de, digamos, el fichero mental que tenemos acerca del concepto de número, toda esa información es absolutamente imposible recogerla en una definición. Por tanto, está claro que en un concepto hay muchísima más información y muchísimo más contenido conceptual y cognitivo que simplemente el que hay en la definición. ¿De acuerdo? Entonces, esto entronca con lo que decía antes del proceso de ensayo y error, porque Ayn Rand, por ejemplo, considera que una definición de un concepto puede ser válida dentro de un contexto de información limitada. Es decir, un niño que está aprendiendo lo que es un ser humano puede conocer unas determinadas características del ser humano, le faltan muchas características por conocer y si en base a las características que ese niño conoce y que son limitadas, ese niño elabora una definición del ser humano extrayendo aquellas características dentro de las que conoce que mejor sirven para distinguir al ser humano de lo que no es un ser humano, Ayn Rand considera que eso es una definición válida y correcta dentro del contexto de conocimiento de ese niño. A medida que ese niño crece, empieza a comprender más cosas sobre la realidad, empieza a aumentar la riqueza con la que conoce al ser humano y por tanto su concepto de ser humano empieza a ampliarse y a raíz de ello es posible que cambie su definición de ser humano. Y no porque cambie la definición de ser humano quiere decir que una era mala o la otra era buena. Ambas pueden ser buenas o malas dependiendo del contexto de conocimiento limitado que se tiene. Y esto es extensivo a todos los demás conceptos. A medida que aprendemos más sobre un concepto, podemos ir revisitando y redefiniendo ese concepto porque hemos descubierto nuevas características que sirven mejor que antes, mejor que las anteriores, para distinguir a ese concepto de otros. ¿De acuerdo? Interesante lo que comentas, porque prácticamente lo que se está diciendo acá es de que uno a través de la definición intenta también llegar a un concepto, o perdón, una definición objetiva, ¿no? Entonces, uno puede cometer errores, de acuerdo a un niño, por ejemplo, que está aprendiendo aún, a la hora de formar hacer una definición, correcto, de un concepto. Pero igual esto puede hacer, el proceso que él utiliza, el método, puede ser igual objetivo para lograrlo. O sea, hablando de objetividad, que creo que es una característica importante en la epistemología, ¿correcto? Sí, digamos que la objetividad, bueno, Ayn Rand la define como la adherencia sistemática y volitiva a los hechos de la realidad. Dentro de este marco, un niño puede elaborar una definición perfectamente objetiva de ser humano, amén de que pueda revisitarla, redefinirla y recontextualizarla cuando aprenda más sobre el ser humano. ¿De acuerdo? La validez de la definición o de la conceptualización son independientes, digamos, del contexto de conocimiento. Si no tienen poco conocimiento, a lo mejor la actitud más sensata es decir, no tengo suficiente información, voy a informarme más antes de elaborar una definición o conceptualizar esta idea. Vale, uno puede adoptar esa actitud, pero muchas veces uno tiene suficiente información para elaborar un concepto, ¿de acuerdo? El concepto se va ampliando con el tiempo
y la definición de ese concepto, que vuelvo a repetir, es una manera de recoger aquellas características que mejor sirven para distinguir a ese concepto de otros. Esas características máximamente definitorias pueden ir evolucionando con el tiempo a medida que se aprende más sobre ese concepto. Y no quiere decir que la anterior estuviera equivocada, simplemente respondía a un contexto de conocimiento más limitado. ¿De acuerdo? Entonces esto, Correcto. digamos que no va diametralmente opuesto, pero sí que en cierta medida cambia totalmente de paradigma con respecto a la epistemología planteada por otros filósofos clásicos, ¿no? Porque, como decía, para ellos los conceptos deben de ser una especie de entidad inmutable, quizá por influencia platónica, pero consideran que los conceptos tienen que ser entidades inmutables, eternas, categóricas, y pueden estar bien construidos o mal construidos en todo caso, pero no admiten revisión y no admiten aprendizaje y no admiten enriquecimiento paulatino. Esto no, eso es una idea que no comparten quizá ninguno, casi ningún filósofo tradicionalmente, te hablo digamos, de toda la historia hasta el siglo XX incluido, ninguno lo haya dicho quizá explícitamente que los conceptos no puedan ser revisitados paulatinamente, pero sí que ninguno tampoco hace hincapié en esto y ninguno hasta donde yo sé, ninguno dice explícitamente que los conceptos puedan ir evolucionando y que dentro de un contexto de conocimiento una definición o una conceptualización puedan ser válidas a falta de más información. Muy bien. ¿Algo más que desees agregar en este pequeño referencia sobre formación de conceptos? Yo sé que hay Bueno, muchas sí, cosas, ¿no? Pero hay una cosa que recuerdo porque viene de un debate filosófico que tuve hace tiempo. Alguien que, conociendo la filosofía objetivista y la epistemología en particular, afirmaba, por ejemplo, es un ejemplo un poco abstracto porque proviene de las matemáticas, pero decía que los números no tienen existencia hasta que uno no los utiliza por primera vez. Digamos que, por ejemplo, hasta que se inventó la notación moderna y se escribió por primera vez la cantidad 1 más pi, hasta ese momento 1 más pi no existía. Bueno, aquí habría que hablar bastante sobre la ontología de los conceptos, es decir, en qué sentido podemos decir que exista o no exista un concepto, ¿no? Pero al margen de esto, en mi opinión, era un debate entre objetivistas, pero en mi opinión Ayn Rand fue meridiana en esta cuestión. Ayn Rand dice explícitamente que según su teoría de los conceptos, un concepto recoge a todos los concretos habidos y por haber, ¿de acuerdo? Es decir, un concepto, cuando uno lo construye como una entidad mental, trasciende completamente a sus concretos. Y por tanto, el concepto de mesa va mucho más allá de la medida, porque incluso eso se podría considerar una medida, de la medida de si pertenece al pasado, al presente o al futuro. ¿De acuerdo? Ese es un atributo, digamos, un atributo bastante abstracto, bastante cercano a la metafísica, pero al fin y al cabo podemos hablar de ello como un atributo de si ha existido en el pasado, en el presente o en el futuro. Para Ayn Rand, ese atributo es esencialmente irrelevante para todos los conceptos, ¿vale? Nunca considera que por el hecho de que una mesa esté solamente en tu cabeza porque la hayas ideado o hayas dibujado un plano de cómo la quieres construir, pero todavía no la hayas construido, no por eso deja de entrar dentro del concepto de mesa, porque al fin y al cabo tú la tienes ideada en tu mente, pero claro, el concepto de mesa también es una entidad mental. Entonces, ¿por qué no va tu concepción de una mesa que vas a construir tú con unas tablas y que todavía no existe? ¿Por qué esa idea no va a entrar dentro del concepto de mesa? Es decir, los conceptos, por supuesto, no van ligados a entidades físicas, porque existen los conceptos sobre abstracciones, y los concretos de los conceptos abstractos son conceptos a su vez, bajando así hasta el nivel de las percepciones. Y
Y tampoco los conceptos, como digo, están limitados a la existencia pasada o presente, ni siquiera aunque sean conceptos abstractos como lo son los números. Esto, es decir, una cosa es que tú hayas construido alguna vez el número 1 más pi o que lo hayas denotado sobre un papel, y otra cosa muy distinta es que el concepto de 1 más pi entre dentro de un concepto más abstracto, que es el concepto de número, ¿vale? Es irrelevante en qué momento de la historia, si estamos hablando de que ya lo has dibujado o no lo has dibujado, porque, y lo dice explícitamente Ayn Rand, los concretos de un concepto son todos aquellos que verifiquen los atributos esenciales que se requieren para pertenecer a ese concepto, ya sean habidos o por haber. Lo dice explícitamente. Por tanto, creo que en aquel debate podría hacerse un debate, digamos, de filosofía abierta, es decir, de cuál es la opinión de cada uno al respecto. Pero pienso que si la cuestión es si la teoría de Ayn Rand da pie a que un concepto no recoja a otro de menor nivel por el hecho de que todavía no haya sido concebido, eso no considero que sea correcto. Imaginemos, por ejemplo, pues no sé, la humanidad en su día tenía el concepto de locura, ¿no? Y era un concepto, digamos, a medio construir, medio válido, medio inválido, con un contexto de conocimiento limitado, que eventualmente pues, podríamos decir que evolucionó en la idea moderna de enfermedad mental o de trastorno psicológico, ¿no? Claro, por mucho que no estuviera conceptualizado o que no se hubiera identificado, digamos, el estrés postraumático como una afección psicológica, eso no tiene nada que ver con la idea de que el estrés postraumático no exista antes de que nosotros lo diagnostiquemos por primera vez, lo escribamos, digamos, dentro de una tipología clínica y lo recojamos en algún manual de psicología. No, eso es completamente irrelevante, porque al final el foco de Ayn Rand es si los hechos de la realidad responden o no a aquello que nosotros estamos intentando conceptualizar. Y en la medida en que podría haber personas que sufrieran lo que hoy llamamos estrés postraumático, pues por supuesto que existía como una condición, incluso aunque nosotros no lo hubiéramos concebido. Y de la misma manera, antes de que el ser humano escribiera por primera vez el número 14.483.221, pues en la medida en que había o podía haber esa cantidad específica de unidades de algún tipo de entidad física, ese concepto tenía plena validez y tenía plena existencia en la medida, como digo, en que existen los conceptos, aunque nosotros no lo hubiéramos escrito antes. ¿Por qué? Porque existían hechos de la realidad que respondían o podían responder a aquello que se conceptualiza con ese número. Ok, ¿y por qué, dentro de lo que yo entiendo, ¿no? ¿Por qué consideras que en este debate la otra posición con la que debatiste constructivamente, ¿no? adoptaba esa posición esa posición? ¿Por qué no crees tú que no se daba cuenta o tal vez entendía la posición tuya, ¿no? A ver, yo creo que proviene de no diría un problema, pero sí una condición que sucede en las matemáticas modernas. Las matemáticas modernas son, en mi opinión, el logro de la lógica más grande que ha hecho el ser humano. Es un campo de conocimiento vastísimo, extremadamente pulcro, muy bien construido, muy sólido, muy flexible, permite analizar la realidad a niveles que habrían sido impensables para generaciones, incluso generaciones, unas pocas generaciones atrás. Pero en consecuencia de ese nivel de abstracción, uno digamos que pierde un poco la perspectiva digamos, la jerarquía de los conceptos. De manera que es cierto que entre muchos matemáticos pues existe, digamos, una cultura un tanto racionalista, platonista, en la cual muchos conceptos matemáticos se ven o se malinterpretan o se malentienden.
de formas que no son válidas para la teoría, para la epistemología objetivista, porque no, era un debate objetivista, pero que tampoco se corresponden ni con la teoría propiamente dicha que han construido los matemáticos, ni con los trabajos de algunos filósofos sobre la lógica, ni demás. Entonces yo creo que a raíz de esto hay un poco de recelo, ¿no?, sobre todo tipo de conceptos matemáticos, y se intentan revisitar y se intentan mirar con lupa, no vaya a ser que haya restos de ese racionalismo cultural que hay entre los matemáticos. Y creo que en este caso se vio un fantasma donde en realidad no lo había, porque igual que una mesa, o sea, igual que el concepto de mesa tiene plena validez y la pertenencia a la categoría lógica de mesa o el concepto de mesa es independiente de si una mesa existe en el presente o ha existido o se ha proyectado que exista o ni siquiera se ha proyectado que exista, porque el concepto es independiente de todo eso, pues en esa misma medida el hecho de que un número haya sido escrito sobre papel o pronunciado en voz alta, no tiene ninguna relevancia sobre si, por ejemplo, los números reales, porque el problema era ese, sobre si los números reales son un concepto válido. En la medida en que uno no puede explicitar todos los números reales, porque no es posible explicitarlos todos, quiero decir, ni siquiera intentando pronunciarlos todos uno detrás de otro, alcanzaría la existencia, porque no existe, ni siquiera existe el uno detrás de otro, ni siquiera se pueden ordenar de esa manera. Wow. Y esta, la razón de aquella objeción sobre si existe un número antes de concebirlo o no, es que, claro, si la recta real contiene a todos los números reales, pero nosotros no podemos de ninguna forma concebir todos los números reales, quizá el concepto de recta real sea un concepto inválido. Ese era un poco el razonamiento. Pero claro, yo niego la mayor en ese sentido. Pienso que el concepto existe aunque tú no lo hayas denotado. Es más, en este caso de la recta real, quizás es el ejemplo más directo de aplicación de la idea de omisión de medidas que mencionábamos antes. Un número está en algún lugar de la recta, pero puede estar en cualquier lugar de la recta. Y si uno asume que esa es la forma de conceptualizar los números, por supuesto que todos los números de la recta real son conceptos válidos y son a su vez concretos dentro del concepto más general de número real y pertenecen al conjunto de los números reales como concepto de una forma completamente válida desde la perspectiva de la epistemología objetivista. Entonces creo que si uno lo ve desde esta perspectiva de omisión de medidas, es muy difícil decir que es inconsistente con la teoría de Ayn Rand el que un número real pueda existir al margen de que uno lo haya marcado sobre la recta, porque precisamente el lugar en la recta es exactamente aquello que estamos omitiendo al elaborar el concepto. Perfecto. Entiendo. Bueno, es técnico ese debate que se vio, ¿no? Sí, era un debate Definitivamente. muy técnico. Además era técnico porque trata sobre matemáticas, que es un tema, pues evidentemente, que ya tiene un cierto nivel de abstracción siempre, y por otro lado porque digamos que cuando uno estudia la relación entre los conceptos de nivel superior y los de nivel más bajo, pues o estudia, digamos, la metaestructura, es decir, el concepto de concepto, el concepto de sensación, el concepto de percepción, los conceptos acerca de otras categorías de conceptos, el debate se vuelve, o digamos el análisis Abstracto. se vuelve mucho más abstracto y se vuelve mucho más técnico, por supuesto. Ayn Rand lo trata, digamos, en la segunda parte de Introducción a la epistemología objetivista. Está, digamos, de soslayo por todo el libro, pero sí que está ahí la discusión sobre todo este tipo de conceptos, pero claro, son ideas que utilizamos cuando queremos entrar en debates de más alto nivel de abstracción o debates mucho más técnicos sobre filosofía. Para elaborar conceptos que tenemos en el día a día no necesitamos esto, ni siquiera conceptos
abstractos que no tienen concretos que sean entidades físicas, como por ejemplo, pues, no sé, una partida contable. Una partida contable es un concepto relativamente abstracto porque va mucho más allá del papel en el que se redacta y, por supuesto el concepto se puede formar tranquilamente con la teoría de conceptos de Ayn Rand sin entrar en todo Ujú. este tipo de debates, ¿no? Entiendo, entiendo. Perfecto. Ahora, normalmente con este nivel de, o en este proceso hasta donde vamos, que es la formación de conceptos, de ahí uno usa la lógica, como estábamos hablando hace un momento, y uno puede llegar, si es objetivo y bueno, aprende, adquiere mayor conocimiento, puede llegar, puede confiar en sus conclusiones y puede llegar también a la verdad. Correcto, esa es una de las cosas que uno puede llegar justamente bajo el proceso cognitivo adecuado, digamos. Sí, eso es, o sea, igual que la validez de los sentidos era el punto de partida de Ayn Rand y era un, un axioma para ella, la validez de los razonamientos lógicos también lo es. Y por la misma razón que lo son la validez de las sensaciones. Si uno considera que los razonamientos lógicos no tienen validez y quiere demostrarlo, ¿cómo lo puede demostrar? Tendría que utilizar la propia lógica para demostrar que no son ciertos o que no son válidos. Por tanto, ya estaría asumiéndolos. De manera que esto, digamos, sigue la definición de Ayn Rand de concepto axiomático, que es aquel que para negarlo o para invalidarlo hace falta asumirlo. Muy bien. Entonces, me gustaría hablar un poco sobre finalmente para qué sirven los conceptos, ¿no? ¿Por qué son importantes para el ser humano los conceptos? ¿Por qué le debería Pues, importar al ser humano en su día a día usar correctamente los conceptos? Y si puedes brindar algunos ejemplos, ¿no? pues si ahora no recuerdo si fue Leonard Peikoff o la propia Rand quien dijo que los conceptos funcionaban como unidades mentales conceptuales, cognitivas, que nos permitían generar relaciones de mayor abstracción. Y creo que era la propia Rand, porque creo recordar todo un apartado, a lo mejor es la propia introducción a la epistemología objetivista, en el que analiza cómo sería imposible llegar a mayores niveles de abstracción y, por tanto, como consecuencia de ello, nos sería imposible generar planes de futuro o planes estructurados o planes que tengan algún viso de éxito sin la presencia de conceptos de mayor nivel de abstracción. Y para generarlos es necesario crear unidades previas sobre las que se apoyen, porque digamos, la amplitud de la atención humana o, digamos, la memoria RAM que tiene el ser humano, es decir, la cantidad de información que puede mantener al mismo tiempo y procesar al mismo tiempo, es relativamente limitada. Entonces, para poder tratar conceptos de una escala mucho más amplia de abstracción, lo único que nos queda es dividir la realidad en unidades conceptuales que luego se relacionan entre sí para generar nuevas unidades conceptuales, de manera que siempre estamos recogiendo aquello que se está, que se está ampliando demasiado en escala o en perspectiva. De esta forma podemos alcanzar objetos que por perspectiva o por percepción directa no serían posibles. Por ejemplo, el mobiliario de una casa, ¿vale? Uno no puede a priori, no sé que sea una casa, bueno, en fin, uno no puede ver todo el mobiliario de la casa al mismo tiempo, por tanto, no puede percibir todo el mobiliario de la casa al mismo tiempo, porque como decíamos, la percepción va ligada a los sentidos, es automática y es el proceso de aunar varias sensaciones presentes en una unidad que todavía no tiene características asignadas y que por tanto todavía no se ha convertido propiamente en un concepto. Entonces, como nosotros solo podemos percibir las cosas que están en nuestro campo visual o que podemos tocar a nuestro alrededor, pero no aquellas cosas que están más allá, nosotros, por ejemplo, el mobiliario de una casa no lo podemos percibir como una unidad, porque no podemos ver todas las cosas, ver y tocar todas las cosas de una casa al mismo tiempo.
De manera que para esto necesitamos generar esa unidad conceptual que nos permita avanzar y adoptar la perspectiva de algo que no podríamos percibir directamente porque tiene una escala, no en el espacio, sino una escala de diversidad o una escala que ya llamaríamos conceptual, una escala demasiado grande como para que sea accesible a la percepción directa del ser humano. Y esta es digamos, la utilidad de los conceptos, ¿no? El hecho de que nos permitan generar planes de futuro, planes que tengan alguna perspectiva de éxito, a partir de generar unidades mentales más pequeñas para luego, a partir de ellas, construir unidades más amplias que no son accesibles a la percepción directa y que, por tanto, no podríamos actuar en base a ese conocimiento más abstracto porque no tenemos ninguna forma de percibirlo como un todo de un solo golpe. Excelente. Y también nos brinda, como tú dices, o complementando, claridad para pensar, ¿no? Porque la claridad para pensar del ser humano depende de los conceptos también y de tomar decisiones y, por ende, como corolario de tener una vida plena y tener la mejor vida posible, ¿no? De eso se trata, considero. Sí, bueno, claro, la aplicación en la vida pues es todo aquello en lo que se nos ocurra aplicar cualquier concepto abstracto, pues desde las relaciones humanas, sin ir más lejos, hasta la planificación de un proyecto de vida, la planificación de algo tan sencillo como pues el mobiliario de una habitación, la disposición de una habitación, una carrera profesional, el aprendizaje de cualquier cuestión técnica, por ejemplo, sin ir más lejos, que está muy de actualidad, la medicina, sería imposible porque habría que comprender el funcionamiento de muchos procesos que tienen lugar en el organismo y que además no son perceptibles de forma directa porque no podemos abrir al ser humano vivo, o no deberíamos, por lo menos. De manera que requiere todo un proceso de aprendizaje y un proceso de elaboración de conceptos y de jerarquía de conceptos, es decir, de conceptos cuyos concretos son otros conceptos menos abstractos y que eventualmente nos permiten producir un cuerpo de conocimiento del cual podemos extraer conclusiones que no serían accesibles al ser humano directamente. Ujú. Ahora, el tema de, estamos hablando de conceptos, pero también hay definiciones de concepto y es importante definir objetivamente y adecuadamente un, un concepto y contrastándolo con la vida real justamente, ¿no? La gente que dice, no, pero ¿para qué sirven los conceptos? O definir bien un concepto es subjetivo, para mí no hay certeza, entonces yo para mí la felicidad puede ser algo, pero para ti puede ser otra cosa. ¿Cuáles son las consecuencias de tomar esa actitud o esa decisión en base a definir un concepto, ¿no? Tal vez puedas brindar el ejemplo de la felicidad cuando uno dice para mí esto es felicidad y para ti no. ¿Qué consecuencias tiene eso? O por ejemplo también el tema de los derechos. Para mí todo es un derecho, ¿no? Para ti puede ser solo la vida, pero para mí la comida, la educación, todo debería ser un derecho, ¿no? Eso es la definición, te dirían, ¿no? Bueno, por una parte hay que decir que como el lenguaje es una parte fundamental de la vida social humana y los seres humanos somos seres sociales, pues por supuesto la claridad en cuanto a la construcción de conceptos hasta cierto punto es necesario, no ya por una cuestión epistemológica, una cuestión de conocimiento, sino por el mero hecho de generar una comunicación eficaz. Porque si están hablando de diferentes cosas o si estamos de acuerdo con la premisa de que los conceptos son fluidos y que admiten todo tipo de matices o de subjetividad, la comunicación humana se vuelve absolutamente imposible, no digamos ya el aprendizaje sobre la realidad. Y por otro lado, yendo un poco más abstracto, yo pienso que el problema de pensar que los conceptos se pueden construir de forma subjetiva no es tanto una consecuencia de eso, sino una consecuencia de una causa previa de la cual esa actitud subjetiva es solo un síntoma. Y es la primacía de la consciencia sobre la existencia. Es decir, para uno considerar que los conceptos
son ideas subjetivas, que bueno, que lo que es una cosa para mí no tiene por qué serlo para ti. En el fondo no es más que una forma de decir, a mí me da igual lo que diga la realidad, yo construyo categorías lógicas, construyo, digamos, archivos, o sea, agrupo entidades reales, agrupo percepciones, no de acuerdo a la realidad, sino de acuerdo a lo que yo considero que deseo que respondan, a la estructura que yo deseo que respondan. Entonces, si uno adopta esa actitud, y esa actitud es esencialmente lo mismo que considerar que los conceptos son subjetivos, claro, ahí volvemos a lo mismo. Estamos, por un lado, invalidando la comunicación, porque evidentemente si tú recoges dentro de la misma categoría y encima utilizas el mismo término para referirte a cosas que no comparten características relevantes, pues por supuesto no vas a tener la capacidad de comunicarte con otras personas, y además si has unido existentes que no comparten características relevantes, y aquí relevantes, evidentemente la relevancia la determina la naturaleza de la realidad y la naturaleza del ser humano, pues tampoco vas a poder aprender sobre esas entidades reales y tampoco vas a poder elaborar planes, o no tienes ninguna garantía de éxito en los planes que tú puedas elaborar. Ese es el problema de considerar que los conceptos son entidades subjetivas, ¿no? Exacto, muy buena acotación y creo que al final destruye, como se decía, ¿no? La vida de un ser humano si no vive en base a la realidad. Y a nivel macro creo que también destruye en general, por ende, la sociedad, un grupo de individuos, destruye la sociedad porque vemos cuando la gente manipula el lenguaje definiendo las cosas como quiere o en base a lo que tú has comentado, a la subjetividad y eso, termina siendo un caos al final todo y todo termina siendo más que todo lo que la gente quiere que sea y no lo que la realidad eh, pide y los requerimientos del ser humano, su naturaleza pide para poder tener el florecimiento humano, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Es el workflow, digamos, que es ese. Las personas elaboran, pues, digamos, planes, tienen anhelos, tienen deseos, tienen intereses, su capacidad volitiva y su facultad conceptual les permiten pensar, digamos, a largo plazo. Y para ello uno tiene que aprender de la realidad y ver qué es lo que la realidad, y en parte la naturaleza humana también viene, cuando digo la realidad, eso incluye la naturaleza humana y también el mundo exterior, qué exige la realidad para conseguir ese tipo de objetivos o para conseguir que el mundo a tu alrededor sea como tú deseas, o para satisfacer tus anhelos o satisfacer tus necesidades. Por ponerte un ejemplo, si quieres. Imagina, es que lo vi hace unos días en la televisión. Una familia que estaba utilizando era un balcón de un edificio, pero no era un balcón pensado para, no recuerdo, creo que era una parte a la que se podía acceder a través del balcón de la casa, pero que era un techo del portal, de la entrada del edificio o algo así. Lo estaban utilizando como patio y estaban ahí caminando y tenían mesas y no sé qué. Y al final eso se cayó. Claro, a eso nos referimos cuando hablamos sobre medidas y sobre atributos relevantes, ¿vale? O sea, nosotros sabemos que un suelo es una superficie plana, que está debajo de nosotros, sobre el que nosotros nos apoyamos y apoyamos cosas con las que interactuamos, ¿de acuerdo? También sabemos que el suelo puede tener debajo espacio vacío, porque conocemos los edificios de viviendas y demás. Tienen varios pisos, por tanto, ¿tal? Y sabemos que están construidos de una determinada manera, con unos determinados materiales y que tienen una determinada resistencia. Bien. Eso lo sabemos todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que si nosotros decidimos ignorar en esa situación más concreta las medidas que sí se vuelven relevantes para el caso de un concreto, por eso se llaman concretos, ¿vale? Para elaborar el concepto de suelo no hace falta saber la resistencia del suelo, pero para realizar planes de acción o para tomar decisiones sobre nuestra vida,
en relación al suelo de un determinado área del edificio donde vivimos, ahí entran a ser relevantes las medidas. Porque sabemos que dependiendo de un material puede que se caiga o puede que no se caiga. Dentro de nuestro concepto de suelo está la idea de que el suelo puede hundirse, entre muchas otras cosas. Pero sabemos que el suelo puede hundirse. Entonces, ¿qué es lo que no están haciendo correctamente las personas que colocan los muebles en esa superficie que es como un suelo porque es plano, está al otro lado de la barandilla, pero total, yo la barandilla me la puedo saltar y puedo poner ahí una mesa y puedo cenar ahí? ¿Qué es lo que no están haciendo bien? En el fondo lo que no están haciendo bien es utilizar correctamente una teoría de conceptos validada, porque están priorizando sus emociones. A mí me apetece poner aquí un patio para tomar el aire en verano. Están priorizando sus emociones sobre el aprendizaje de la realidad, porque uno sabe que un suelo tiene la posibilidad de caerse y sabe que esa posibilidad de caerse es mayor o menor en función del material con que esté construido. Si uno no se fija en el material con que está construido, no sabe si se puede caer o no y por tanto existe la posibilidad de que lo haga. Pero si uno olvida todo eso, no a la hora de construir el concepto del suelo, que como decimos, se ignoran las medidas, pero si uno ignora ese conocimiento objetivo que tenemos todos sobre la realidad, y es que el suelo se puede hundir, y priorizamos por ello nuestras emociones, es cuando fracasamos en nuestros planes de acción y se viene abajo el patio que teníamos. Qué buen ejemplo. Excelente. Para terminar, me gustaría comentar que hemos hablado, sobre todo Juanma, ¿no? En conceptos generales. Para que tengan una idea sobre la epistemología objetivista, hay muchos detalles detrás. Pero creo que se ha abarcado buena parte. No hemos abarcado claramente todo porque da para mucho más. La teoría de la epistemología objetivista se deriva de los hechos de la realidad, como queda claro. Y justamente a Ayn le puso objetivismo. Dicho sea de paso, creo que uno de los mayores logros de Ayn Rand, dentro de tantos, es la teoría de formación de conceptos, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Y le puso objetivismo por la parte epistemológica, me parece que es de las más importantes, ¿no? Tienes conocimiento al respecto, porque objetivismo viene de objetividad, no tanto por la realidad subjetiva, que sí, eso está claro, ¿no? La existencia existe y todo, sino por la parte epistemológica, la teoría o teoría del conocimiento, que es que, si no me equivoco, es de la siguiente manera: el proceso cognitivo por el cual uno llega a conclusiones y forma conceptos, llega a conclusiones, etcétera, todo eso, lo que hemos hablado, es objetivo también. ¿Es correcto? Sí, Ayn Rand elaboró, o sea, dio nombre a su sistema filosófico como objetivismo, lo dijo en alguna ocasión. Le dio ese nombre porque después de mucho pensar se dio cuenta de que, porque alguien le había sugerido que lo llamase realismo y dijera, bueno, O si existencialismo también creo, los, ¿no? En o alguna ocasión. existencialismo, si los filósofos anteriores han querido acuñar ese término, pero han fracasado a la hora de elaborar una filosofía válida, pues no es culpa tuya. Si consideras que la existencia es lo más fundamental de tu filosofía, ¿por qué no lo vas a llamar existencialismo? Y dijo, pues tienes razón. Pero al cabo del tiempo decidió llamarlo objetivismo porque se dio cuenta de que el núcleo y lo más definitorio, como decíamos cuando hablábamos de definiciones, lo más definitorio de su filosofía con respecto a otros sistemas filosóficos es que se adhiere continuamente a la realidad en el sentido de que asume todas las consecuencias de la primacía de la existencia sobre la consciencia, que es algo que quizás es lo más definitorio porque la mayoría de los otros filósofos iban a contracorriente en ese sentido. Yo creo recordar que lo llamó objetivismo por esta razón, que en el fondo, por supuesto, emana de la epistemología, porque la metafísica objetivista, pues como toda metafísica, es bastante abstracta y bastante difícil de asimilar por completo, pero desde luego una cosa que no es la metafísica objetivista es extensa,
porque como trata sobre axiomas y afirma que la existencia existe y que es un axioma al que no pocas vueltas se le pueden dar, pues desde luego es abstracta, tiene muchas implicaciones y tiene mucho que pensar al respecto, pero la presentación de la parte nuclear de la metafísica objetivista es bastante breve. La epistemología, en cambio, tiene muchos más matices y complejidad. Entonces, Ayn Rand se dio cuenta de que en realidad la característica más importante que debe tener la actitud cognitiva de una persona para tener éxito en su relación con la realidad es asumir plenamente la primacía de la existencia sobre la consciencia. Entonces, bueno, y eso se manifiesta en la actitud de la objetividad, que es como ella dice, la adherencia volitiva, sistemática y consciente a los hechos de la realidad en todo momento. Pues, basándose en esta idea, lo llamo objetivismo basado en esto, en el objeto, en la primacía del objeto antes que el sujeto. Entonces, por supuesto, sí, como decías ya, por cerrar el apartado, sí, en cierto Sí, modo el nombre de objetivismo proviene de la característica más definitoria de la epistemología objetivista, que a su vez es la característica más definitoria del sistema filosófico en general. correcto. Excelente. Bueno, muchas gracias, Juanma, por estar nuevamente en el programa. Ha sido un lujo tenerte y también he disfrutado mucho compartir contigo este tema tan interesante. Espero que para la audiencia también haya sido súper interesante. Acuérdense de suscribirse a YouTube, activar la campanita. También pueden seguirnos en Instagram y registrarse en nuestra web para que puedan disfrutar de todos los beneficios de las membresías. También tenemos membresía gratuita. Así que nuevamente muchas gracias, Juanma. Será Nada, hasta muchas una gracias a próxima ti. oportunidad. Sí, a mí me encanta venir, o sea que hasta la próxima y encantado siempre de estar aquí. Sí, igualmente, Juanma. Espero también que hayas disfrutado bastante. Sí, me encanta. A mí, ya sabes que a mí me encanta hablar sobre toda clase de temas y sobre todo los temas técnicos son los que más me gustan. Sí, excelente. Entonces nos vemos una próxima. Un fuerte abrazo. Cuídense. Hasta luego, chao.